Hola, soy Cristian Arcos, bienvenidos al podcast de Red Gol, una serie de historias con las cuales nos vamos a acercar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. A lo largo de la historia, la primera polémica que generan los mundiales de fútbol es cuando se designan las sedes de los mundiales de fútbol. A lo largo también de este registro hemos encontrado un montón de historias que tienen que ver con polémica, historias que tienen que ver con corrupción, historias que tienen que ver con sobornos e historias, en un caso inédito, de un mundial que fue asignado, por ejemplo, a una sede y esta sede terminó renunciando porque no tenía las condiciones para organizar la Copa del Mundo. Quizás uno de los casos más polémicos es precisamente el mundial que se va a jugar ahora, el mundial de Qatar del año 2022. Para ser justos y precisos, la polémica tiene que ver con los dos últimos mundiales, con el mundial de Rusia y con el mundial de Qatar. La designación de la FIFA cuando fue anunciado el año 2018 Rusia como sede generó muchísimas sorpresas. Entre los postulantes, entre los candidatos que estaban, habían algunas sedes que mostraban enormes avances, tecnología y un presupuesto altísimo, superior incluso al de la organización rusa. Sin embargo, este país se queda con la sede del año 2018. Esto fue anunciado el año 2010, cuando el presidente de la FIFA todavía era el suizo Joseph Blatter. Podría continuar hablando, pero en definitiva tengo que anunciarlo. Este es el notario público de la ciudad de Zúrich que me da el sobre. Damas y caballeros, espero que el nombre del ganador esté de ambos lados. La sede del 2018, de la Copa Mundial del 2018, será Rusia. Lo interesante de ese congreso de la FIFA es que el mismo día que se anuncia a Rusia como sede del Mundial 2018, fue anunciado Qatar como sede del Mundial 2022. La reacción fue muy similar. Una ceremonia en la cual Joseph Blatter jugó un poco al misterio, habló del resto de las candidaturas que había para ese mundial, en donde estaba Australia, donde estaba Corea del Sur, donde estaba Estados Unidos, donde había una serie de países que pretendían organizar la Copa del Mundo del 2022. Sin embargo, por primera vez en la historia, la FIFA determina que será Oriente Medio el organizador de la Copa del Mundo. Así se reaccionó cuando se anunció a Qatar como sede del Mundial de Fútbol del 2022. Shall I recall the candidates? Australia. Repito los candidatos: Japan, Australia, Japón, Corea del Sur, Qatar, United States of America, y Estados Unidos de América. The winner, el ganador de la organización de la sede de la Copa Mundial del 2022 es Qatar. Please welcome on stage the delegation of Qatar. Bienvenida a la delegación de Qatar To join the FIFA president para que se una al secretario general de la FIFA y al presidente de la FIFA. En ese congreso de la FIFA se determinó además de que no existiría la posibilidad de que una federación se repitiera en dos mundiales, algo que era un acuerdo tácito, pero que a partir de ahí pasó a ser casi un convenio. Si se organiza un mundial en Europa, el siguiente no debería ser en Europa, a menos que los postulantes, ninguna de las naciones postulantes o de las candidaturas que se presentaran cumplieran con los requisitos mínimos para organizar el mundial. 8 años después se determinó que el año 2026 se jugará por primera vez un mundial con 3 sedes, que será Canadá, México y Estados Unidos. Por primera vez se va a ampliar la cantidad de equipos a 48 equipos, lo que puede ser un engendro. Ese engendro futbolístico va a generar que se van a jugar 16 grupos de 3 equipos en una modalidad absolutamente inédita. Pero detengámonos en la organización del Mundial de Qatar del año 2022 y toda la polémica que esto ha generado. Por primera vez se eligió después de 4 vueltas de votación. No hubo una mayoría absoluta. No se elige por el Congreso de la FIFA. Se eligió a través de un comité organizador en el cual habían solo 22 votos.
Qatar es elegido después de la cuarta vuelta en una candidatura donde estaba Estados Unidos, a quien después se le otorga el Mundial del año 2026, baja su candidatura, estaba Corea del Sur, estaba Japón y estaba Australia. Será el primer Mundial que se va a jugar en Oriente Medio. Será el primer país árabe que va a organizar una Copa del Mundo. Será el primer país en la historia con mayoría musulmana donde se va a jugar el Mundial. Será primera vez que el Mundial se va a jugar a fin de año, noviembre y diciembre. Es decir, había una serie de características que hacían, si no inviable, complejo jugar el Mundial. Se va a jugar en noviembre y diciembre porque las temperaturas en junio, julio, cuando se juegan los mundiales habitualmente en esta zona alcanzan los 50 grados Celsius. Se va a jugar en noviembre y diciembre donde alcanzan solamente los 40, que también es muchísimo, pero evidentemente con la tecnología se van a jugar con recintos con aire acondicionado total. El comité organizador estaba presidido por un emir. El emir es Hamad bin Khalid Al Thani. Es un nombre complejo de pronunciar, pero que lo vamos a repetir otra vez, porque tiene que ver con los casos de gran corrupción que hubo en la FIFA. Y otra persona que estuvo involucrada en el comité organizador cuando recién se presenta la postulación y que el tiempo ha olvidado es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane fue uno de los embajadores de la candidatura de Qatar para el año 2022. Qatar en aquel tiempo, o empresas cataríes en aquel tiempo, lograron un vínculo con el Real Madrid y el Barcelona, porque eran los principales auspiciadores de dos de los equipos más importantes del mundo. La Federación Española rápidamente comenzó a apoyar la candidatura de Qatar. Una vez que apoya a la Federación Española, también comienza a apoyar la UEFA, la candidatura de Qatar. Si se fijan en los países que estaban de candidatos a postular, no habían países europeos porque Rusia estaba el año 2018, por lo tanto no podía ser en Europa, y Europa en masa se va a apoyar a Qatar. Sin embargo, cuando se designa a Rusia y a Qatar, son los medios europeos los que comienzan a sospechar, a mirar con recelo estas dos candidaturas. ¿Por qué se opta por dos países que no tienen una gran tradición? ¿Por qué se opta por dos países que no habían presentado las mejores candidaturas? ¿Por qué se opta por dos países que no tenían los mejores registros en cuanto a la evaluación que había hecho una comisión de expertos y expertas respecto a la posibilidad y a la viabilidad de organizar una Copa del Mundo? Comisión en la que estuvo Harold May Nichols, el dirigente nacional, por lo menos en las candidaturas que se realizaron el año 2018. Y es un diario francés, el L'Équipe, el diario deportivo más importante de deportes, quien realiza un artículo. Y en ese artículo revela que hubo una cena en la cual estuvo el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, estuvo el presidente de la UEFA, Michel Platini, una gloria del fútbol francés además, estuvo el emir, Hamid Al-Thani Haddad, estuvo también el primer ministro en aquel tiempo de Qatar, Hamad Bel Yassen, y además estuvo Sebastián Bassin, que era el máximo accionista en aquel momento del PSG. En esa reunión se fragua la participación y la candidatura de Qatar. Y en esa reunión comienza los actos de corrupción que son investigados a partir de la designación de estas dos sedes. Es decir, cuando Blatter saca este papelito que dice Rusia 2018, cuando en la misma ceremonia Blatter saca este papelito que dice Qatar 2022, abre la compuerta para la sospecha y abre la compuerta para que comience a investigarse lo que después conocemos como el FIFA Gate, y que termina con una serie de variables de corrupción que incluye la compra de votos para las elecciones de los mundiales y que incluye la compra y la corrupción sobre todo de los derechos de televisión, que salpica a prácticamente todas las grandes federaciones y confederaciones continentales, incluyendo la Conmebol e incluyendo a los dirigentes chilenos en ese tiempo encabezados por Sergio Jadue. Es decir, cuando la FIFA anuncia que será Rusia y que será Qatar, los organizadores de estos dos mundiales abren una ventana para la sospecha, abren una ventana para el recelo, que se comenzó a investigar inmediatamente y que tuvo resultados con la salida de Blatter para abajo. Hoy día Blatter ya no está al frente de la FIFA y prácticamente todos estos dirigentes, Blatter, Platini, Jack Warner y una serie de dirigentes que estaban involucrados en esos comités organizadores y en la designación de las sedes de los mundiales, no solo han sido cuestionados, sino que algunos de ellos incluso condenados por la justicia tanto europea como en particular norteamericana. Sin embargo, esta historia de las designaciones de
de las sedes de los mundiales tiene una larga data, ¿no? Solo como anécdota vamos a contar la designación del primer mundial, solo como anécdota. No nos vamos a revisar uno por uno, pero como anécdota nos vamos a detener en el primero para entender que los mundiales de fútbol surgen como una resistencia. Los mundiales de fútbol surgen como una rebelión. El máximo campeonato organizado por el fútbol antes del año 1930 eran los Juegos Olímpicos. No había otra instancia más grande que los Juegos Olímpicos para organizar campeonatos de fútbol. El año 24 y el año 28, en París y en Ámsterdam, es Uruguay el campeón. Por eso los uruguayos dicen que han ganado 4 mundiales. Por eso los uruguayos en sus emblemas tienen 4 estrellas, porque ellos cuentan los 2 Juegos Olímpicos del 24 y el 28 porque no habían campeonatos más grandes que los olímpicos. Pues bien, en los Juegos Olímpicos del 32 en Los Ángeles, el Comité Olímpico determina que el fútbol no va a ser parte de los Juegos Olímpicos. Y la FIFA, que ya existía desde 1904, ve esto como un desprecio, ¿no? Ve esto como subestimar a uno de los deportes que a esa altura ya era de los más populares del mundo. Y decide hacer un campeonato solo. La FIFA decide, ¿saben qué? Vamos a sacar, ya que nos sacaron de los Juegos Olímpicos, vamos a hacer un campeonato que sea solo de fútbol. Un mundial de fútbol. Y ahí se organiza el año 1930 y se le otorga la sede a Uruguay porque en aquel tiempo era la potencia futbolística más importante. Hubo una insinuación de España de organizar también esta Copa del Mundo, alguna idea italiana de organizar esta Copa del Mundo, sin embargo la FIFA determina entregárselo a Uruguay, que además lo termina ganando el año 1930. El 34 hay todo un tema político, porque es la Italia fascista de Mussolini la que organiza el Mundial. El 38 estuvo muy cerca de venir a Sudamérica y esa historia no se conoce tanto, porque Jules Rimet, el presidente de la FIFA, había prometido a Argentina la organización del Mundial del año 1938. Sin embargo, a mitad de camino se arrepiente, tiene presiones de Europa y además lleva el Mundial a su país natal, que es a Francia, en 1938, y después sabemos lo que ocurre. El Mundial no se efectúa el año 42 porque estamos en plena guerra mundial, y ahí también hay un detalle. El año 1942 ha dado para obras de ficción. Osvaldo Soriano escribe un maravilloso cuento respecto al Mundial del año 42, que según esa historia, ficticia por supuesto, se había jugado en la Patagonia, Argentina, y que había un equipo compuesto por mapuches, tanto argentinos como chilenos, que alcanza el Mundial y que ganan ese Mundial. Sin embargo, el año 42 ya había países que habían postulado a ese Mundial, y el principal candidato a organizar el Mundial de 1942 era Alemania, con todo el poder político que significaba y con toda la coyuntura política que significaba el régimen nazi. Y si hablamos de organizaciones de Mundial, es importante destacar la organización del Mundial de Chile. Como Chile, de una manera casi azarosa o aprovechando una coyuntura, se queda con el Mundial de 1962, porque resulta que el 54 se hace en Suiza sin oposición. Suiza presenta una única candidatura. ¿Por qué sin oposición? Porque Suiza había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial y se veía con buenos ojos que un país que había sido neutral en la guerra organizara la Copa del Mundo. El año 58, Suecia, sin oposición, no hay ninguna otra candidatura, 2 mundiales en Europa. Los países sudamericanos amenazan con no participar en el siguiente mundial a menos que se juegue en Sudamérica. Y ya se había jugado un mundial en Uruguay, y ya se había jugado un mundial en Brasil en 1950. Todos esperaban que ese mundial de 1962, al que correspondía para Sudamérica, fuera para Argentina. Y en 1956, cuando se realiza el Congreso de la FIFA, se presentan 2 candidaturas importantes, la de Argentina y la de Chile. También había presentado Alemania un tipo de candidatura, pero rápidamente la bajaron, considerando que venían de 2 mundiales europeos y con la amenaza de los sudamericanos de no jugar, terminaron por bajarla. El primer día del Congreso FIFA, el presidente de la AFA, el señor Raúl Héctor Colombo, realiza un largo discurso de casi 1 hora y media. En ese discurso, él asegura que Argentina tiene todo para organizar el Mundial mañana si quieren. Si quieren que organicemos el Mundial mañana, mañana lo organizamos. Posterior al discurso de Colombo viene el discurso de Carlos Dittmann, el presidente de la Federación de Chile. Y Carlos Dittmann, de manera muy hábil, primero da su discurso en inglés. Y al dar su discurso en inglés se mete al bolsillo rápidamente a las principales federaciones europeas.
Y después viene todo este mito respecto a la famosa frase de que porque no tenemos nada, lo haremos todo. Hay dos versiones respecto a esa historia, ninguna totalmente cerrada. Hay una que dice que Carlos Dreamers nunca dijo esa frase, que esa frase es más bien un recurso periodístico realizado por un reportero que, aprovechando la coyuntura de lo que había hablado el presidente Colombo de la AFA, de que si quieren hacemos un mundial mañana porque lo tenemos todo, había hecho un juego de palabras de por qué no tenemos nada, lo haremos todo, y que Carlos Dreamers había dicho sí y había contestado sí. Y otra, que es la versión más romántica, es que efectivamente Carlos Dreamers lo dijo como respuesta a esa declaración que había dado el dirigente argentino. Lo cierto es que en la votación Chile le gana a la postulación argentina por paliza y se queda con la organización de 1962 del Mundial. Y es bueno recordar que el primer dirigente que tiene la idea de organizar un Mundial en Chile es Ernesto Alvear, uno de los organizadores principales de esta Copa del Mundo. ¿Y por qué? Porque el año 1952 Ernesto Alvear es invitado por el Comité Olímpico Internacional a los Juegos Olímpicos de Helsinki. Él asiste, acude. Y estando allá, él piensa, Finlandia no es un país tan grande. Finlandia es un país que está muy lejos. Helsinki es una ciudad a la cual es difícil llegar, tiene un difícil acceso. Y aquí se realizaron los Juegos en donde llegaron los deportistas y las deportistas de casi todos los deportes. No es posible que Chile organice un evento deportivo de un solo deporte con 16 naciones y vuelve con la idea de pensar en organizar una Copa del Mundo. La Copa del Mundo de Chile arranca el día 30 de mayo de 1962. No hay un partido inaugural. A la misma hora se juegan 4 partidos. 4 partidos a la misma hora en los 4 grupos que se organizaron para la Copa del Mundo. A la misma hora se juega un partido en Arica, a la misma hora se juega un partido en Viña del Mar, a la misma hora se juega un partido en Rancagua y a la misma hora Chile le gana a Suiza por 3-1. Y en el arranque de ese mundial, las palabras de Julio Martínez para Radio Agricultura son un testimonio gráfico, real y conmovedor de lo que significó organizar la 7ª Copa del Mundo por Chile. Amables oyentes, el sueño de 6 años es hoy una realidad. Chile brinda al mundo la 7ª edición de la Copa Gilles Rimet, y al escuchar ya las primeras clarinadas, sin sentir de cerca el latir de los participantes, abrimos nuestros corazones con profundo orgullo y sincera amistad. Esta tarde termina la fantasía y un país pequeño pero pujante asiste al logro de su quimera con los puños apretados por la emoción y una sonrisa de bienvenida a flor de labios. Bienvenidos, hermanos de América y el mundo. Llegáis a una tierra distante pero hospitalaria, una tierra que en estos momentos se siente conmovida por el fervor futbolístico y que no disimula su emoción al poder teneros acá. Y nada más apropiado como primer saludo que esas canciones de nuestra tierra que ya habéis escuchado. Que esos cantares y esas guitarras trasunten la alegría de un pueblo que se siente feliz porque ha visto cumplido su sueño. Esta tarde, señoras y señores, termina la fantasía y empieza realidad. Parece mentira. El tiempo se ha ido raudo. Desde aquella tarde de Lisboa hasta esta jornada otoñal se han debido afrontar dificultades, escollos, barreras, pero se salió adelante y la palabra empeñada por Chile se ha cumplido. Hoy, en vísperas de una Copa del Mundo, al descorrer el telón, podemos decir entonces que se cumplió de capitán a paz, y que esta quimera que parecía inalcanzable ha demostrado cuánto se puede conseguir cuando un pueblo joven, enérgico y optimista se une en una sola latencia, en un solo corazón unitario. En 1966, para el Mundial de 1966, mejor dicho, se realiza la elección más reñida de toda la historia de las Copas del Mundo. La elección que fue voto a voto. En aquel momento Inglaterra, que cumplía 100 años la Federación Inglesa y que el presidente de la FIFA era Stanley Rose, inglés,
le gana en su postulación a Alemania. 34 votos contra 27, la época en que votaban todos, votaban todos los países en este congreso de la FIFA. Lo llamativo de todo esto es que la final de ese mundial que los ingleses ganan para poder organizarlo, la juegan precisamente Inglaterra con Alemania, precisamente, y también ganan los ingleses en cancha en una final extremadamente controvertida. Alemania organiza, sí, el Mundial de 1974, México antes organiza el de 1970, y ya vamos a volver con el ejemplo mexicano para contar una de las últimas historias más insólitas y notables y tremenda de la organización de las Copas del Mundo. En 1978 se organiza el Mundial en Argentina. Y aquí la FIFA demuestra su carácter siempre oficialista. Y cuando digo oficialista es que da lo mismo el color político del Estado que organice un mundial, porque ese también es un elemento a considerar. Los mundiales, así como los Juegos Olímpicos, los organizan los Estados. No es solo el comité organizador ni es solo la Federación de Fútbol, es el Estado de un país quien organiza una Copa del Mundo. Y en 1978 el mundial se iba a jugar en Argentina. La dictadura argentina se toma el poder en 1976, cuando los trabajos para el Mundial ya estaban arrancando. La FIFA en ningún minuto duda de que el Mundial se tiene que jugar en Argentina sí o sí, pese a las protestas que hubo al respecto, pese a las protestas simbólicas y a las protestas reales, pese a los llamados al tema del respeto por los derechos humanos que no se estaban cumpliendo en Argentina. La FIFA en ningún minuto piensa en quitarle la sede a Argentina por la situación política que estaba viviendo, por la situación de dictadura que estaba viviendo, sino que le echa para adelante, denle para adelante y se juega el Mundial de 1978 en Argentina. Tan dramática era la situación de los derechos humanos en Argentina que mientras se estaba jugando el Mundial o la final en el estadio de River, a muy poquitas cuadras de ahí estaba el centro de tortura más grande, más importante de la dictadura argentina, que es la ESMA, que es donde hoy día está el Museo de la Memoria, con toda la historia de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, ejecutadas, desaparecidos, desaparecidas en la dictadura argentina, a pocas cuadras de donde se estaba jugando la final, en donde Argentina gana el Mundial de 1978. Pero nos queremos detener en el único mundial que ha sido asignado a un país y que ese país termina renunciando a organizar la Copa del Mundo. Y estamos hablando del inédito mundial que no se jugó, que es el Mundial de Colombia 1986. Porque el Mundial del 86, que nos marca a muchos de nosotros por un tema de edad, estábamos vivos para el 82, pero no acordamos nada, y el 86 es el Mundial que nos convierte en futboleros. El Mundial del 86 es el Mundial de Maradona. El Mundial del 86 es el Mundial donde Argentina sale campeón. Es el Mundial de la mano de Dios. Es el Mundial de Gary Lineker. Es un Mundial muy recordable en términos de nostalgia. Ese Mundial se jugaba en Colombia. El año 1974, Colombia se adjudica la organización de la Copa del Mundo de 1986 casi por aclamación. No hubo una postulación tan importante como la de Colombia. Incluso la otra postulación, que después termina bajándose en favor precisamente del país cafetalero, era la de Brasil, que Brasil levantó alguna opción de organizar un mundial y cuando ve que Colombia está embalado en este tema, se baja. El presidente colombiano en aquel momento era Misael Pastrana y Colombia comienza a trabajar en lo que será la organización de la Copa del Mundo de 1986. Sin embargo, a comienzos de los 80 se dan cuenta que los trabajos van extremadamente lentos y el Estado colombiano decide no apoyar, y eso es clave para que este proyecto se derrumbe, decide no apoyar la organización de la Copa del Mundo. Estaba tan marcado que Colombia iba a ser el Mundial del 86 que cuando termina la final del 82, de España 82, en que Italia le gana a Alemania por 3-1, la transmisión televisiva termina con una gráfica que dice nos vemos en Colombia 86, porque el Mundial se realizaba ahí, en Colombia 86. Es precisamente el año 1982 cuando comienzan las primeras dudas respecto a si el país sudamericano va a llegar o no con la organización. Las dudas tenían que ver con esto que acabo de decir. El Estado colombiano le quita el apoyo y son los privados los que insisten y que tratan de empujar para que se realice este mundial. El presidente de la Federación Colombiana era Alfonso Senor y Alfonso Senor intentó
mantuvo la idea de que el Mundial se jugaba. La FIFA le pide una serie de requisitos, de condiciones a Colombia, porque empieza a sospechar de que Colombia no va a llegar. Y entre los requisitos que les pide están los siguientes. Le pide 12 estadios con un mínimo de 40.000 espectadores. 12 estadios con un mínimo de 40.000 espectadores. 4 tienen que tener más de 60.000 espectadores. Y 2 tienen que tener más de 80.000 espectadores. Colombia en aquel minuto tenía considerado jugar el Mundial en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, donde levanta el Estadio Metropolitano como un estadio nuevo, no existía hasta antes de este proyecto, existía un estadio mucho más pequeño, en Medellín y en Bucaramanga. Eran solo 5 sedes. 5 sedes para tener al menos 2 estadios. 12. Al menos 2 estadios y con esas capacidades. Era absolutamente inviable para Colombia realizar el Mundial con la fecha requerida. Hay un cambio de gobierno. Asume el gobierno Belisario Betancur. Y Belisario Betancur, en un discurso muy poco popular y en una medida políticamente quizás incorrecta para mucha gente, a pocos días de asumir como primer mandatario, de asumir la primera magistratura de Colombia, a través de un discurso a la nación, anuncia que Colombia no va a realizar la Copa del Mundo de 1986. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. Ese discurso fue realizado el 25 de octubre de 1982. El presidente Belisario Betancur da la noticia que probablemente ningún colombiano y ninguna colombiana quería escuchar. La FIFA y la Conmebol le pasaron la cuenta varias veces a Colombia. Le costó mucho a Colombia volver a organizar algún evento importante, futbolístico importante. Hay que remitirse a la Copa América de los años 2000 y no olvidar que el año 2019 Colombia también iba a realizar la Copa América y que esa Copa América, por un tema de política interna, también se traslada y se termina jugando en Brasil. Es decir, Colombia queda extremadamente marcado con no realizar este Mundial. Pero de acuerdo a estos requerimientos de la FIFA, y sobre todo, y la FIFA lo que más considera es que el hecho de que el Estado no apoyara la organización del Mundial fue absolutamente clave para que el Mundial se cayera. ¿Qué hacemos con el Mundial? El Mundial se tenía que jugar igual. 1986 estaba, en términos organizativos, a la vuelta de la esquina. Se presentan ideas para organizar la Copa del Mundo. Estados Unidos propone organizar el Mundial. La FIFA determina y decide no pasarle la sede a Estados Unidos, a quien ya le había adjudicado el Mundial de 1994. Estados Unidos propone, lo hacemos el 86 y no el 94. La FIFA decide, ¿saben qué? Quédense con el Mundial del 94, porque todavía el fútbol en Estados Unidos no es un deporte tan popular, porque hay que adaptar un montón de canchas y de estadios, porque tienen el dinero, tienen los recursos, tienen la logística para hacerlo, pero el Mundial necesita algo más. Por lo tanto, vamos a buscar una sede en donde se pueda jugar un Mundial como si fuera al día siguiente. Y ahí surgen dos posibilidades. Una que hubiera sido insólita. España se ofrece a organizar el Mundial. España había organizado el Mundial de 1982. Había terminado recién el Mundial de 1982. Pudo haberse jugado un Mundial en la misma sede 2 veces consecutivas, algo que no ocurre ni siquiera a nivel continental. El Mundial de España 82 y el Mundial de España 86. La FIFA descarta esa idea. Pero sí le queda una noción. Lo tiene que organizar un país que ojalá haya organizado una Copa hace poco, porque tiene los recintos, porque tiene las coberturas, porque tiene la logística. Había otro elemento que en Colombia no existía con tanto detalle, que la FIFA le había obligado, le había condicionado a organizar el Mundial, a la libre circulación de divisas extranjeras. O sea, que el dólar se moviera por Colombia durante todo el Mundial del 86, algo que no se le pidió a ningún otro país que organizaba un Mundial. En el fondo se le pusieron condiciones para que Colombia dijera que no. Una red ferroviaria que uniera el país completo, nuevos aeropuertos que tampoco llegaban, no le daban las condiciones, no le daban el presupuesto para aquello, y una flota de limusinas para los máximos dirigentes de la FIFA. ¿Qué país podía organizar eso y que estuviera en Latinoamérica? México. Y México se convierte en 1986 en el primer país en toda la historia del fútbol mundial
que repite una organización de un mundial, que repite la organización de una Copa del Mundo en un tiempo además relativamente corto. Habían pasado apenas 15, 16 años desde el Mundial del 70 hasta la organización de México 86. El año 1983, 3 años antes, para efectos de un Mundial 2 años y medio, porque el Mundial se empieza a organizar y a jugar desde mucho antes, cuando empiezan a llegar las delegaciones, México está en condiciones de organizar otra vez una Copa del Mundo en despojo de Colombia. Organizar un mundial es un tema, ganarse la designación de un mundial también es una complicación. Empieza a jugar la política, como hemos visto. Hemos visto cómo la FIFA toma decisiones que muchas veces no son muy populares, que muchas veces son controvertidas, que hoy día nos tienen jugando un mundial en una fecha inédita, en un país inédito y en condiciones que parecieran muy lejanas a lo que significa la Copa del Mundo. La FIFA hace rato ya abrió la posibilidad a que se organizara un mundial conjuntos. Ya se hizo Japón-Corea en el año 2002, que es un mundial muy, para este lado del mundo, olvidable. Básicamente porque se jugaba en el horario en que prácticamente era muy difícil seguir la historia de ese mundial. Es un mundial que tiene un paréntesis. Es un mundial que incluso para los que somos más futboleros presenta ahí un forado, una historia que está media inconclusa y que hay que empezar a revisar porque no vimos tantos partidos del año 2002. El resto de las organizaciones ya están más o menos seguidos y seguramente vamos a seguir hablando de esto a partir de lo que va a ocurrir el año 2030 con esta postulación en conjunto inédita de Sudamérica. Sudamérica que pretende organizar un mundial con 4 países, entre los cuales está Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, que sería una medida absolutamente inédita. La otra gran postulación que hay es la de España-Portugal, también un mundial conjunto, y se ha levantado la posibilidad de que Marruecos también presente una candidatura, pero el tiempo va a determinar si eso va a ocurrir de esa manera. Designar una sede de una Copa del Mundo, como hemos visto, tiene criterios que están muy lejos muchas veces de lo deportivo, políticos, económicos, sociales, coyunturales, aprovechar los espacios, repartir la organización de esta Copa del Mundo en las diferentes federaciones y confederaciones. Oceanía ha insistido en organizar una Copa del Mundo, todavía no lo hace. Seguramente va a llegar también su momento en esta idea que tiene la FIFA de expandir el deporte más importante del mundo a la mayor cantidad de lugares. Pero ese deporte, que significa el de los pasillos, en ese deporte conocemos historias de las más cruentas, de las más terribles, de las más nefastas, de las más insólitas, en donde el juego de piernas se cambia por el juego de los dólares, euros, petrodólares y billetes. Esta es una de las historias que vamos a contar a través de las plataformas de los podcasts de Red Gol para poder acercarnos a lo que será la Copa del Mundo del año 2022. Así que síganos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en donde vamos a estar entregando diferentes historias que tienen que ver con lo que más nos gusta, que es el juego de la pelota y el mundial que está por llegar.